Buenas noches, estimados amigos. Tengan todos bienvenidos a este su segundo programa de su pequeño podcast Sin Floro, transmitiendo desde Huacho. Mi nombre es Eric Espíritu. Ronald Aguirre. Bueno. También nuevamente buenas noches y esperamos que este programa sea de su total agrado. Comenzamos. Bien, Ronald, el día de hoy tenemos tres temas en particular, sobre todo dos sobre el gobierno de José Gerí. El primero de ellos es el decreto de urgencia sobre Petroperú. Otro, el nombre que le ha dado a su gobierno, o mejor dicho, su lema. A su lema de gestión. Sí. Y el tercero, ineludiblemente, el tema de Venezuela, ¿no? Bueno, comencemos con lo primero. Bien, creo que tú estás un poco más empapado sobre lo de Gerí y me gustaría también escucharte, porque la vez pasada yo hablé bastante y no te escuché, entonces correspondería que sea... Claro, porque sea más equitativo, ¿no? Bueno, sobre todo lo que quisiera comentar es sobre el tema de Gerí, ¿no? El haberle puesto el lema a su gobierno como el Perú a toda máquina da a entender un gobierno que es frívolo, que se deja guiar solamente por lo que dicen las redes sociales, especialmente TikTok. Parece ser que es un presidente de TikTok, que solo tiene que hacer reels, hacer videos así cortos. ¿Qué piensas? Ya, creo que yo comparto tu idea y va por la misma línea de lo que hace poco expresó con total acierto también Hildebrand, ¿no? El periodista que todos conocemos. Claro. Sí, es una medida bastante populista que trata de, en teoría o en la práctica, modificar una forma de discurso para acercarse a la población bajo la cuestión meramente simbólica, pero sin ningún tipo de sustancia, ni fondo, ni, digamos, de una manera bastante ligado a lo informal inclusive. Claro, porque solamente aspira a dar la sensación de que está haciendo algo, ¿no? Claro, en parte es lo que algunos autores mencionan, lo que es el tecnofeudalismo, ¿no? Donde las redes y la forma como te comunicas en las redes, este tipo de metalenguaje que a veces te distorsiona la forma de cómo interactuamos, cómo percibe la realidad, nos plasma para poder entretenernos. Y así como lo hizo en su momento Vizcarra con lo de Lagarto, que lo utilizó a su favor para poder posicionarse, también como lo usó en su momento Rafael López Aliaga con el Tuporqui, lo está utilizando de forma mediática únicamente, ¿no? Como si fuese un streamer, ¿no? Como dicen los tiktokeros, los streamers de ahora, que usan una forma de comunicarse, pero mayormente dirigido a un público juvenil o en todo caso de desinformados que se embebe de lo que es las redes, pero no va más allá de lo que contiene una frase, una palabra o alguna publicación que se encuentra. Podríamos decir que es un gobierno de eslogan, ¿no? Claro. Que solamente busca generar un pequeño titular, una interacción en TikTok, solamente enfocándose hacia los más jóvenes que lamentablemente son, digámoslo, más desinformados, ¿no? No analizan más allá de un reel. Ya muchas veces incluso la capacidad de lectura se ha perdido y solamente lo que se consume en las redes, el consumo de videos, de imágenes, es lo que ha reemplazado la lectura y un poco el análisis crítico. Y solamente enfocarse, incluso ponerle ese nombre de el Perú a toda máquina. ¿A qué se refiere? ¿No? Se refiere a un TikToker que lo imitaba a él y que hacía uso de una canción que se llama Máquina. O sea, claro, lo que pasa es que está banalizando el gobierno y el espacio que en todo caso se le ha dado para poder llevar a un tránsito el proceso de los últimos meses del tema electoral. En teoría él solo es un elemento más que se ha colocado por parte de lo que ya sabemos que gobierna, que es el Parlamento, ¿no? Es algo que lo sabemos, aunque quizás algunos quieran negarlo, pero es así. Todo lo que viene sucediendo es parte del Parlamento. Si se dan cuenta quiénes son los que están sancionando a los presidentes, es el Parlamento. Ahora, con esto no quiero decir que el Parlamento sea pues el mejor de todos los parlamentos, ¿no? No, claro. Hubieron realmente parlamentos en su momento y ahora esto es mucho peor.
pero la realidad es que el señor, ¿no?, presidente, encargado momentáneamente, Claro. está asumiendo las cosas simplemente para poder posicionarse y tapar lo que viene ocurriendo a todas luces Sobre la inseguridad, sobre todo. seguridad. Las muertes que siguen Entonces, aumentando. él es el presidente que está a todos lados, pasea, bueno, es un streamer, ¿no? Es lo que está haciendo, como lo que sucede, por ejemplo, en algunos municipios de gobiernos locales. Como el alcalde, Como el famoso el alcalde de Ate, de Ate. alcalde O el alcalde de Comas, ¿no? que también hace uso de YouTube y de TikTok. Sí, bien, entonces en ese sentido lo que nosotros estamos tratando de demostrar es que Hay por ejemplo, bueno, como mencionas, ¿no? Es una nueva forma de hacer política, pero una política mucho más enfocada a lo visual, al entretenimiento. O sea, no hay una sustancia eso, ¿no? ¿De qué sirve, Sí. por ejemplo, tener tantos reels, tantas vistas, si no se produce nada significativo, ningún cambio en el país? Las muertes siguen aumentando, la delincuencia sigue creciendo, las extorsiones no han parado, y el gobierno solo se enfoca en hacer reels. Es más, en Huacho, la vez pasada que estábamos tratando el tema de la inseguridad, el sicariato, cuando justo después de que tú te retiraste, a las horas, creo, a las 4 horas, unas par de horas, hubo un tema de sicariato en Huacho, lo cual terminó perjudicando, ¿no? Y obviamente perdiéndose 2 vidas. Claro. Que terminaron, bueno. Bien, y eso no le interesa prácticamente a los congresistas, porque como no les afecta a ellos, no es parte de su familia, de su entorno, lo ven como algo que no los afecta, ¿no? O sea, que realmente no les ataca, no les atañe, Sí. y que, bueno, solamente lo dejan pasar. Ahora, desde lo sociológico podría decirse que estamos tendiendo a caer en un estado de anomia, Sí, donde ya no hay reglas, no se respeta nada. no se respeta nada, existe el desorden, el Estado no cumple su rol, no tiene presencia en los espacios correspondientes para poder ejercer la autoridad, las instituciones están corrompidas. Bueno, entonces, ¿qué nos queda a nosotros Como ciudadanos? Como ciudadanos, existen varias formas, ¿no? Pero si bien es cierto, estamos en desventaja, lo que nos correspondería en todo caso a criterio particular es generar mecanismos de autoprotección o de autodefensa. Claro, usando la ley como base. Y la ley lo permite, ¿no? Por ejemplo, los comités de autodefensa que existen en el sur se crearon justamente porque, bueno, era otro momento, ¿no? La guerra interna, el conflicto interno entre los, que los derechistas tanto se ufanan a decir que era terrorismo. Claro. Para no herir sus susceptibilidades, claro, hay que llamarlo también así. El espacio de los terroristas, claro, la lucha contra el terrorista, contra el subversivo. Se crearon comités de autodefensa donde la misma población comenzó a elaborar sus armas. No es que el Estado inclusive le dio sus armas, no les proveyó, no, que ellos de forma artesanal crean o construyen sus escopetas. Igual de manera existen en el norte, lo que son las rondas campesinas, que es un poco más ya histórico, ancestral, claro, que vienen una forma comunitaria de poder dirigir su localidad. Ellos también han tenido que organizarse de forma, ¿no?, autónoma y combatir todo caso, no solo en este caso el terrorismo, sino ahora también a la delincuencia. Claro, y es por eso que si tú ves las estadísticas, en la parte donde está la presencia de las rondas campesinas, no te digo que sí, la delincuencia es mucho menor. Entonces, aplicando ese criterio, se podría extrapolarlo, por ejemplo, a las ciudades, ¿no? Claro, ahora existían rondas urbanas, pero no eran pensadas, por ejemplo, para combatir la subversión en esos años, ¿no? Por ejemplo, claro, ahora la situación ha cambiado totalmente, la delincuencia mata, pero no te dispara y luego te extorsiona. Sí, eso es lo que ocurre. Es una risa ya de... Claro, ya de frustración en algunos casos, ¿no? Porque ¿qué podemos hacer? Salir armados, no queda otra. Pero también, no, digamos,
no que con eso vas a solucionar el problema de delincuencia, ¿no? Es No, parte, digamos, de combatir los efectos. Con la delincuencia se tiene que mucho contar más con allá. mucho más allá, no solo con el tema de enfrentarlo, sino la cuestión preventiva y la Claro. cuestión del control previo del Estado, que implica que elementos de inteligencia Que deberían estar que deberían trabajando, estar trabajando, en vez de y, lugar de estar en las universidades, claro, estar donde realmente se encuentra la delincuencia, claro, en vez de meterse, extorsiona, ¿no? que la policía, en vez de estar ahí apagando marchas de los sanmarquinos, por ejemplo, metiéndose- Interviniendo celulares o rompiendo Claro. prácticamente la puerta, como pasó con el portón Claro. de San Marcos. Una en vez tanqueta. de hacer eso, debería, pues bueno, no sé. En los puntos dedicarle- calientes de las ciudades. Ahora, sabemos muy bien, como bien la mayoría conoce, que los vecinos también Conocen. Entonces, ¿qué hay que hacer? Que mediante la normatividad, digamos, una política de protección al informante. Porque yo estoy seguro que la gente teme, que aparte de conocer, teme ir A denunciar. a denunciar, porque lo van a soplar desde el mismo Lamentablemente, comisaría, desde en la misma comisaría lo van a soplar, porque no, ¿quién más le podría decir que ha denunciado? O no sabe que lo tengan haciendo un reglaje, ¿no? lo cual es muy Es difícil. difícil, que no te dejen un reglaje para que evite denunciar. Entonces, Lo más probable es de que sea malos elementos. elementos de la policía. que lo que están haciendo es eh, señalar. Claro. Entonces, eso es lo que sucede en otros países. Por ejemplo, el informante Protegido. es protegido e incluso tiene la posibilidad de poder tener ciertos beneficios, no solo de protección, sino de que luego de ocurrido el acto de la denuncia, se traslada a otro espacio con Claro. con todos los criterios de protección que corresponde a un Estado. Es decir, no, vivienda, salud, educación para todos. Claro que con otra denominación Claro. que sería lo más riesgoso, pero por un tema de peligrosidad que no solo estarías denunciando a un pequeño micro comercializador, sino Sí, alguien. a alguien de peso, ¿no? Claro. Pero eso, ahora por Ahora- ejemplo, hay un problema en eso. Por ejemplo. En el programa de recompensas que se ofrece en el Ujú. país, no se está cumpliendo. En el Claro. caso, por ejemplo, esto de Eric Moreno, alias el monstruo, Ujú. la policía no quiere pagar la recompensa. Y argumentan de que, pero ¿por qué van a pagar la recompensa si la que ha soplado supuestamente es pareja del monstruo? Y que ha sido un acuerdo entre ellos, que ella va a recibir el dinero a cambio pues, de haberlo Claro. entregado para supuestamente resguardar su protección o darle cierta protección económica, ¿no? Claro, lo que pasa es que lo que quieren es justificar para, Para no darle dinero. para librarse, ¿no? Librarse de ciertos compromisos. Ahora, en el caso del monstruo, sabemos muy bien que por parte de la policía paraguaya, que Denuncia. elementos, ¿no?, de la policía peruana eran los que daban la información para que el otro viva cómodamente y luego pueda escapar. Claro. Y si eso sucede, ¿no?, a nivel internacional, Imagínate a nivel local. a nivel local, que es una cuestión más entonces, por eso que en otros países, por ejemplo, como China, por ejemplo, existe la inteligencia vecinal, ¿no? Claro. Que no se entienda como que es un soplonaje, porque una cosa es el soplón, otra cosa es porque el elemento de inteligencia brinda información porque es de interés común. Obviamente, ¿a quién no le va a beneficiar que no haya comercialización de droga? Droga. ¿O quién no le va a beneficiar que no no haya sicariato, ¿no? Entonces tú ya sabes dónde viven, quiénes son, simplemente indicas, pero a partir de ciertos mecanismos de Recuperación de secreto, incluso de reserva total absoluta, incluso no tendría por qué estar llegando a denunciar, porque al formar parte de toda una estructura de seguridad, ¿no?, en todo caso, de inteligencia, Claro, a nivel local. Vecinal. da información directa, pero este informante obviamente tiene que estar protegido, porque sabes que se le puede señalar como soplón y al final Lamentablemente queda pues exterminado o liquidado. eso es peligroso. Entonces eso ¿Podría ser en el Perú? podría suceder, Pero sería una política nacional. claro, que tener tiene que que política. implementarse. Además es sencillo, porque si existen las juntas vecinales, Claro. es una estructura que existe a partir de una organización ya social de base que está Que ya existiendo existe. y que debería estar funcionando en todo caso
mal o bien, ¿no? Con las críticas pro o en contra, pero, está ahí, pero por lo menos, pero a darle un plus, que no solo sea el vecino que se encargue, por ejemplo, de soplar un pito, porque sí, pues, para estar el delincuente para y que al eso, final no ¿cuál es el beneficio? Porque la gente también hay que ver el beneficio, ¿no? Que puede obtener al ser junta vecinal. Y no hablamos de que, bueno, ¿sabes qué? Hay que servir de forma desinteresada. Sí, hay que servir de forma desinteresada, pero es un tiempo de que destinas, se supone, para contribuir a las problemáticas de tu espacio vecinal, pero también tiene que ser un espacio de crecimiento personal, y si es que no, en otros elementos, ¿no? Como ciertos beneficios, ¿no? Porque lo que le dicen crédito social en algunos países de corte asiático. Pero para que no digamos que somos pro. Claro, pero ahí sería, por ejemplo, tendría que ser una solución integral, ¿no? No solamente las juntas vecinales, también integrar una reforma policial, sí, entrenamiento incluso a ciudadanos que quieran defenderse autónomamente. Por ejemplo, el tema del transporte, ¿no? Los transportistas se quejan de que no pueden defenderlos, porque tantas unidades de transporte no pueden tener policía cada uno. Bueno, yo creo que sí podrían tener un policía, aunque no lo quieran negar, porque si hay tanto policía para cuidar, por ejemplo, no sé, las marchas, no se parecen miles de policías, ¿sabes? Que hubo las marchas en Lima, parecía la película de Star Wars, de la guerra de los clones, las tropas, todo el paseo de paseo naval, naval en Lima, en cercado de Lima. Reemplaza policía, ¿de dónde aparece? No entiendo, hay inseguridad, pero hay policías aparecen ahí. Policías encima están bien apertrechados, tienen. Ahora, es cierto que hay comisarías que en el interior capaz tienen problemas para poder contar con una infraestructura adecuada, con voluntaria, pero entonces, ¿y esos policías de dónde aparecieron? En todo caso, si están bien, mándalos a las zonas donde está peligroso, ¿no? Claro. Donde como dicen coloquialmente o de forma doméstica, donde las papas queman. Porque de lo contrario, vamos a vivir una realidad paralela mientras el aparato de control social, ¿no? del Estado, a través de Geri, solo se dedica a hacer TikToks y solamente operaciones relámpago, por ejemplo, en las cárceles, ¿no? O sea, yo no sabía que el rol del presidente era ponerse a buscar la navaja de los delincuentes, que con eso vas a solucionar el problema de la delincuencia. O apagarle ciertas horas la luz. No, luz, pero existen, por ejemplo, para quien no lo sepa, existen los cargadores portátiles. ¿De qué te sirve tener la luz apagada todo el día si tienes un cargador portátil? Ahora, inclusive no necesitan energía eléctrica porque ellos cuentan con paneles solares. También. Y eso es algo que no estoy hablando algo fuera de la realidad. Si es una verdad absoluta que está ocurriendo. Un penal de la zona tandina han encontrado Starlink. Paneles solares y internet satelital. Y el último ¿quién le facilita la conexión? Bueno, los pastas han ingeniado, se han construido, han conseguido un internet chanchito, ¿no? Se han puesto el internet de más alta calidad, de modo que es satelital. Claro. No que estoy haciendo propaganda, pero es en comparación del no fibra óptica. Claro. Satelital es directo, no va directo. No necesitas un modem, no necesitas tener cables. Nada. Entonces, ¿cómo pareció ahí? ¿En la zona altoandina? Nomás No, supuestamente es una cárcel de máxima seguridad. ¿No? Y al final los presos tenían teléfono, tenían internet, tenían capacidad de extorsionar. Claro, o sea, tan aislados del mundo no estaban. Y es por eso que sale un Oropesa, ¿no? Claro. Por ejemplo, Gerald, por ejemplo, ¿no? Y eso ya va directamente a otros temas, ¿no? Por ejemplo, los que supuestamente han cumplido sus condenas, claro, o rebajadas sus condenas, ¿qué pasa con ellos? ¿No se integran nuevamente a la estructura criminal que los antecedió, o la de la que procedieron? En la mayoría de los casos, ¿no? En caso de Oropesa, él está supuestamente es como nosotros, un pequeño TikToker. Lo que quiere es incorporarse, pero dentro de su forma precaria de incorporarse, que reproduce los vicios culturales que él adquirió cuando todavía estaba previo a comenzar a hacer la factura. ¿No?
difunde una cultura, ¿no? Bastante precaria. Porque al final de cuentas todo es cultura, ¿no? Claro. El cuadro antropológico. Pero difunde un tema cultural precario y bueno, eso es lo que está en moda, pues, ¿no? Sí. Como está de moda, entonces tenemos Eso que es lo que ver ahora vende, ¿no? lo que tenemos que ver un... Eso es lo que nos trae al principio de este primer tema. Claro, Dice, la frase a toda máquina. Ahora, Pero a toda máquina. toda máquina solo por una cuestión incluso egocentrista de querer, ¿no? Replicar la moda. Replicar la moda, ¿no? O la fama que le dio ese TikToker, ¿no? Entonces, con ámbitos seguramente que está viendo el tema electoral. No me parece otra cosa. Además de ver el tema electoral individual, también ve el tema electoral de su partido para que si sabes que mira el movimiento que él está respaldando está haciendo bueno obra y tiene aceptación. Eso es lo que es el planeamiento, ¿no? Claro, ¿qué es lo que busca ahora? Como todo se busca a partir de se ha malinterpretado que la legitimación de un gobernante es a partir de, ¿no? Lo que no entendemos, la legitimación de un gobernante es a partir de lo que la ciudadanía o la población haya en respaldo, Claro. pero respaldo ¿a qué? Porque yo puedo respaldar a mi gobernante porque puta, Me cae bien. me cae bien, ¿no? Me Puta, cae es simpático. chévere, me da mi propina, me da mis payasitos a ¿no? a mi localidad. Pero por ejemplo, va a ser como lo del alcalde de Copa, ¿no? Que llevaba a sus trabajadoras para que le apoyen a hacer eventos animaciones. de manera voluntaria. Si no, no trabajaba más. No trabajaba más. Bueno, Muy voluntario. no se pase, pues. Ahí sí, la han entrevistado y no sabía, se averiguara. Creo que a él no le gustaría que a un familiar suyo le hagan lo mismo. le hagan, ¿sabes qué? Mira, tienes que ir acá al cerro a apoyar como Dalina o como bailarina cuando no han estudiado para ello, claro, sin menospreciar a dicha actividad, ¿no? Es bueno que la gente se gane su pan, pero si me quemé las pestañas, encima eres un trabajo municipal, supuestamente tienes claro, funciones ya definidas, definido, ¿no? Tu móvil, ¿no? El manual operativo, claro. Funciones. Entonces, ¿para qué lo he contratado? Entonces, dígame si esto o también es aparte. Es aparte, en todo caso. Sería una facturación diferente. Te pagan con mi servicio aparte, normal. Claro. Porque tienes otras habilidades y destrezas, pero si te van a pagar por eso, para acá. Acá no se trata de que hay que ponerlo en la camiseta. No, nada de eso. No es. Nadie te paga más allá del trabajo que ¿por qué? Porque sobreexige, ¿no? Primero porque el tiempo que nosotros que está determinado para poder trabajar es un tiempo, es un derecho que lo han ganado los trabajadores mismos. No es que ni el Estado ni el sector privado, y no sabes qué, hijito Ronald, tú vas a trabajar solo 8 horitas porque yo me compadezco de ti. Me caes muy bien. No, entonces si vas a trabajar fuera de tu horario y para otras cosas que no te han contratado, porque eso ya es flexibilizar, pues, o en todo caso mal llamada flexibilización laboral, ¿no? Que prácticamente cosas, ¿no? Te deja a libre albedrío de tu empleador, ¿no? Pues ellos podrían denunciarlo por temas laborales incluso y podría llegar a lo penal. Habría que ver cómo se dicen, pero obviamente no se procede porque como normalmente los trabajadores estatales entran a veces por recomendación o por cierto apego o línea del partido que los ha llevado, son más moldeables para las autoridades. Claro, sí, y prácticamente los tienen de cuello, porque si no hacen lo que ellos les dicen, lo pueden reemplazar. Si tienen un contrato indeterminado o a plazo, ya no renuevan. Ese es lo que el relativismo laboral, ¿no? Son varios temas que se han juntado. Tan relativo que eres imprescindible o prescindible, ¿no? Prescindible, claro. Pueden desechar en cualquier momento. Siquiera o sea, que no me parece tu trabajo, por más que pueda hacerlo bien, pero de pronto capaz no sonreíste o capaz no fuiste a bailar. No le pusiste la camiseta. La camiseta. La clásica, ¿no? Ándate a tu casa. Y ahí quedó. Pero me parece que lo que está haciendo Geri es hacer un circo para entretenernos. Pan y circo. Y que ocurra
que siga reproduciéndose lo que viene ocurriendo hasta que nosotros lo normalicemos. Claro, es lo que ha pasado, ¿no? O sea, ya directamente los políticos ya incluso dan entrevistas a periodistas que son incisivos, ¿no? El mismo Geri, por ejemplo, no aplica esto no hay a periodistas que sean mucho más críticos de él, ¿no? El mismo Hildebrand va a entrevistas que son muy condescendientes, por decirlo de una manera, ¿no? Muy condescendientes, claro, muy suaves, de que le preguntan qué le parece a tal actriz, le gusta, no le muy gusta. CPP, ¿no? Claro, lo que ahora se usa en la O sea ¿no? que Sobre todo en el comercio. Era su, ¿cómo es? La que le suministra a mujeres. Porque no entiendo quién o sea, que incluye, que es como la que la mami acá le muestra su catálogo, ¿no? ¿Qué te parece esta? ¿Qué te parece que esa? Claro, o sea, es una forma banal de preguntar, porque en sí no le interesa, o sea, no. Si tú tienes al frente al presidente, ¿qué le vas a preguntar? ¿Qué talla de calza de zapato? ¿Quién es su personaje favorito? No es de interés nacional, interés eso no público. importa, ¿no? Tal vez puede ser si cuando termine su gobierno, cuando ya no esté en el cargo. Claro, lo que quieren Pero hacer banal. es justamente mediatizarlo Llevarlo al ridículo. para que nosotros nos entretengamos con su figura, pero no es la idea de que uno tiene de un presidente, porque si no, las nuevas generaciones van a entender que ser gobernador implica ser como estas autoridades que tenemos ahorita. Ser presidente es Ser gracioso, cómico, ¿no? ser así rápido en las entrevistas, pero con streamers. Eso es lo que está pasando ahora con los políticos que están candidateando, ¿no? No van a periodistas preparados, van a streamers conocidos, por ejemplo, Cristo Rata, van a otros programas de podcast, por ejemplo, que no son Claro. periodistas que tienen larga trayectoria entrevistando, ¿no? Ahora, ¿por qué lo hacen? No solo por el tema de que le importa un poco o de forma vulgar un pepino, sino es que ellos han entendido bien que el público votante actual peruano es joven. Sí. Es joven. O sea, la pirámide de edad ya no es pues, como decían la pirámide, ¿no? Ahora ya no es una pirámide, es un rombo, ¿no? Luego hay un número de mayores de edad, adultos mayores, pero la mitad es un buen colchón de jóvenes que ya están en edad de votar y penosamente tienen desinterés en la política porque no hay autoridades o políticos que hayan entendido o teorizado de qué manera llevar la política para que ellos se sientan atraídos. Es peligroso eso, porque es lo que mencionan en algunos casos de los griegos. Vamos a tener un bolsón de idiotas, y no digo que de manera vulgar porque es un término educado. El idiota no es un diagnóstico clínico psiquiátrico ni psicológico, sino es aquella persona que no se preocupa por nada, ni por la problemática de su hogar, ni por la problemática de su cuadra, ni por la problemática de su comunidad nacional peor. No le importa nada, o en algunos casos se puede inclusive conseguir como los que alpinchistas que se dicen, ¿no? Claro, como se dice vulgarmente. ¿Sabes qué? No me importa nada, yo solo quiero trabajar, ganar mi plata para poder comer y vestirme y mi fiesta. Eso es su mundo, en todo caso, o para poder viajar. Y eso es lo que ahora, por ejemplo, ahora que lo mencionas, con respecto a solamente se dedica a trabajar, pero no les importa el medio, ¿no? Claro. Si es medio legal o ilegal. Si es ahora, por ejemplo, siendo streamers o siendo, por ejemplo, en general se llama creadores de contenido. Ya los jóvenes, estamos hablando así como viejos, ya los jóvenes de ahora, su meta, por ejemplo, ni siquiera es ser un gran futbolista, ¿no? Un actor, antes, al menos en los 90s, Un referente. Los referentes eran eso, un referente cultural, era un actor de telenovelas. Ahora no, es un personaje, o incluso antes, era un personaje
de realities. Yo quiero ser como ese personaje de reality, ¿no? Por ejemplo, mucho antes de que apareciera esto de guerra, había personajes tipo El Gran Hermano, o por ejemplo, La Casa de Gisela, Claro. o sea, famosos así, haciendo cosas cotidianas, ¿no? Sin un guión, sin algo que aprender solamente por su apariencia física, por su destreza, no sé, pues, al hablar, al tener don de gente, pero no hay nada sustantivo en ello. Pero ahora, incluso eso ha degenerado. Ahora es el streamer que solamente hace contenido por hacer contenido, por rellenar, ¿no? Que habla tonterías, que hace gestos, que cobra rositas, anuncios en TikTok. Y que solamente... Bueno, tengo amigos que sí tienen su nivel cultural, pero como han visto una posibilidad económica, claro. entran al TikTok. Pero existen elementos particulares. Ese tema de que mencionas que hay una degeneración de los referentes, es totalmente, y es parte de lo que también la degeneración de cómo está la política y la clase dirigente en el país. No existe una clase dirigente que tenga un proyecto nacional. No no hay algo que nos sostenga, por ejemplo, como una ruta, ¿no? Alguien le pregunta, por ejemplo, a Keiko, ya señora Keiko, usted está postulando ya 3, 4 veces, su cuarta postulación. ¿Cuál es su plan para el Perú? ¿Cuál es su ideario, no? El Perú de aquí a, no sé, 20 años, su relación con el mundo, qué es lo que piensa, ¿dónde está plasmado su proyecto? No, mi plan de gobierno. Ese plan de gobierno nadie lo lee. Pero ya, incluso si uno lo lee, no hay nada sustancioso. No hay nada, por ejemplo, ¿qué está pasando ahora en el mundo, no? Las conflagraciones entre potencias, nosotros, ¿cómo nos ubicamos? ¿Hacia qué lado nos vamos? No hay nada de eso. No, creo que lo que acá prima es el rentismo, la rentabilidad, ¿no? Usufructuar de cualquier manera, hacer lobbies como sea, y para eso nos tienen que tener, nos deben tener entretenidos, idiotizados, y que no solo eso, sino también nosotros comencemos a reproducir dicha mediocridad. Al contrario, si no, vamos a normalizar las cosas, y desde por eso los hechos, claro, se ha degenerado. Se están normalizando que los jóvenes salgan en redes a hacer estupideces, y no me acuerdo qué autor decía que antes nos sentíamos orgullosos de haber leído, haber estudiado, y ahora se sienten orgullosos de hacer estupideces, y de ser ignorante, de no leer. Entonces, incluso a nosotros, algunos nos ha costado bastante poder salir de la precariedad cultural, educativa que encontramos, para poder ser profesionales y poder, por lo menos ahora, poder comentar algo que es interesante, que esperemos que la gente comience a resultar, y ya que es un espacio cultural de análisis social y político, ¿no? Sin Floro justamente quiere eso, ¿no? Nacemos por ese motivo, ¿no? De que en este medio incluso estamos transmitiendo, no solamente debe ser fuente de cosas banales, sino también de cosas que tengan sentido, que tengan sustancia, para contribuir un poco, siquiera, al análisis crítico, no solamente local, nacional, sino también internacional, por respecto a lo que pasa. Y eso nos lleva, por ejemplo, ahora al segundo punto, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho ahora este gobierno? El gobierno supuestamente de transición de José Gerí quiere hacer quiere prácticamente privatizar Petroperú bajo un decreto de urgencia que permite que se empaquete todas las unidades de Petroperú, inclusive la refinería, para que la administre Perú, que en la práctica vendría a ser una privatización, pero disfrazada, ¿no? Claro, es cierto. El tema de privatización no solo se da en Petroperú, pero centrándonos en esta empresa peruana, lo que se ha hecho es sabotear, ¿no? Tratar de hacer que implosione Petroperú durante todos estos años. Es lo que ocurrió con las demás empresas que en el gobierno de Fujimori a su inicio se trataron de sabotear bajo la premisa de que las empresas peruanas o de parte del Estado, obviamente, las empresas del Estado no son rentables, no funcionan, son ineficientes, son ineficaces, es simplemente una pérdida y
es un apéndice, perdón, Claro. del Estado que genera nada más gasto, pero al final de cuentas no sirve para más allá de un logo que aparece que dice Petroperú. Y bajo esa premisa de sabotaje es que, y además que no, que son funcionarios que cobran muy alto, Claro. y qué cosa es lo que dan. Eso es el argumento que ellos dan, o sea que solamente Petroperú es, no, más que Petroperú, se enfoca más en la refinería. Obviamente, según lo que hemos indagado, por ejemplo, el tema de la refinería se debió sí renovar, pero se optó por la tecnología del flexicoking, que era la tecnología más avanzada para el país, que en comparación, por ejemplo, de otras refinerías que son similares a la peruana, por ejemplo, la de Ecuador, debió usar una tecnología menor. Pero bueno, ya la inversión está hecha, ya no se puede deshacer, ya está avanzando. Y lo que llama la atención es de que esto se haga tan pronto como se ha descubierto que podría haber reservas de petróleo en el lecho submarino en el norte de Perú. El norte de Perú es increíble, o sea, pero eso podría ser solamente es un elemento, pero se podría hacer un rumor, o si que no fuera que Shell, una empresa grande, está invirtiendo ahí. Claro, están invirtiendo fuerte para poder explotar ese yacimiento. O sea, hay indicios de que habría el petróleo para hacer funcionar a toda marcha la refinería. Hay algo real para complementar todo lo real que está mencionando. Hay que recordar que a partir de la utilización planificada del territorio, está lotizado ya. Claro, ya O sea, está hay lotes, incluso en toda la zona marítima, que están enumerados, están contabilizados, y donde justamente menciona que existe la posibilidad de yacimientos petrolíferos. No solo que en el norte, principalmente en Trujillo, porque en Trujillo el estudio ya que Chevron va a ingresar a estudiar. Y Chevron no, lo que cuesta como Chevron, no se arriesgan a hacer estudios a perder, simplemente cuando ellos ya más o menos entienden que hay, digamos, un buen porcentaje de que exista petróleo, y es lo que hacen sus análisis de riesgo, de costo-beneficio. La empresa siempre va a ver costo-beneficio. Su análisis de riesgo es cuán riesgoso es hacer un estudio, ¿no?, de exploración petrolífera en la zona marítima, ¿no?, de la parte norte del país, y evalúa. Entonces, de acuerdo a sus niveles de riesgo, ¿no?, que califican, si el riesgo es mínimo, quiere decir que sí es posible ponerse a investigar. Ese es el primer paso. El segundo paso es que ya hacen la investigación, evalúan que pueden constatar la existencia de petróleo, entonces ya sí. Y el otro caso también similar, también se hablaba, era acá en la costa de Huacho, el mar de Huachán, que hace unos 5 años atrás, pero no se encontró, o al menos no se llegó a hacer un estudio más profundo. Pero hay que recordar que si existe yacimientos en la zona costera, es muy probable que no solo en un pedazo, ¿no?, sea una gran franja, porque si existe en la parte, ¿no?, de Piura, Tumbes, Zorrito, Lobito, eso existen reservas que podrían explotarse. Hay que recordar que la característica orográfica, de topográfica de esta zona son semejantes. Entonces podría existir. Entonces, si fuese así, un gran logro, un gran beneficio, digamos, sería beneficio para el país. Pero también hay que recordar que existen intereses geopolíticos, porque la presencia de China con su capital están invirtiendo aquí en Perú, que tienen en Chancay, que mal o bien, ¿no?, están acá presentes, implica una amenaza, y en cambio de existir pozos petroleros, no existir el yacimiento petrolífero, Estados Unidos va a venir con toda su maquinaria a explotarlo acá, y obviamente se lo va a llevar para su país. Y
y en ese contexto sería para ellos beneficioso tener una refinería prácticamente que se le esté rematando, ¿no? En cambio, esa es la advertencia que nosotros podemos hacer, ya que si eso pasa con este gobierno que es de corta duración, no tendría por qué realizar un evento de tal magnitud. Se podría en todo caso esperar que un gobierno nuevo, claro, que aquí en unos meses va a ser elegido, tome las riendas de cuál sería el mejor futuro para la empresa petrolera, ¿no? Para la empresa petrolera, la refinería y los futuros yacimientos que puedan explotarse. Claro, lo que sucede es que no sé cuáles son las características o limitaciones en las funciones de acuerdo a la Constitución o el reglamento claro, del gobierno o del Congreso, que bien sabes que el presidente de transición solo puede realizar claro, hasta ciertas cosas. Como la ley no está clara o que si es que lo existe, la han puesto de manera ambigua para que ellos puedan actuar como eso que me dice entonces cogen de esta frase, ¿no? Lo que la ley no prohíbe uno puede hacer. Claro, la ley, bueno, el funcionario público actúa según la ley, ¿no? Lo que la ley no prohíbe lo puedes hacer, lo puede hacer. no hay problema. Y, pero, o sea, sería más que nada un tema moral. Lo ideal, no, pues, bueno, si vemos al tema de la lógica nacional, de participación o de los intereses ciudadanos, ¿no? Tendríamos que ver los comités ambientales, que lo que bueno, el Ministerio de Energía y Minas se tendría que manifestar, no solo el tema así que bueno que explote, ¿no? Sino que ya sabes que hay que conformar un comité ambiental, los impactos que puede tener. Llega a la comunidad, a la ciudadanía, a los actores correspondientes a tener muy bien, sabes que es beneficioso, pero cuál es el impacto lo social, lo ambiental, no solo en lo económico, porque en lo económico puede ser un impacto positivo, pero podría ser bueno, positivo para los que manejen claro, los recursos, ¿no? Los recursos, porque bueno, ya estamos viendo que obviamente se la ven, escuchan petróleo y sus ojos se ponen dólares, ¿no? Sí, es que por ejemplo ahí yo rescato unos aportes que hizo por ejemplo el periodista Oscar Díaz. Oscar, por ejemplo, mencionaba de que bueno, la refinería, siempre hablando de la refinería, está endeudada y esta deuda está asumida supuestamente está asumida por la empresa pública, pero claro, esa distinción no lo hace los bonistas, ¿no? los que emiten la deuda, ¿no? Los que dan el dinero para que funcione, para que se preste Petroperú. Claro. Porque una cosa supuestamente es la empresa pública y otra cosa es el Estado peruano. Pero eso en la práctica no existe, porque si la empresa pública es sinónimo de Estado peruano, si la empresa se vende, o mejor dicho, la refinería se vende, la deuda la va a asumir todos nosotros. O sea, igual vamos a tener que asumir una deuda. No, pues sí. Vamos a rematar la refinería, la vamos a malbaratar, pero igual vamos a asumir la deuda. Aparte de eso, como estaba mencionando también César Gutiérrez, expresidente de Petroperú, lo habrán acusado también de tema de Petroaudios, salió librado. Claro, pero o sea, dijo cosas muy importantes. Por ejemplo, Petroperú y la refinería provee, por ejemplo, combustibles no solamente para el ejército peruano, sino también para zonas donde no ingresa la empresa privada. Sí. Y eso, por ejemplo, a la hora, si se privatiza, el Estado peruano va a tener que comprar a sobreprecio, a precio de mercado, para llevar combustibles donde no hay. Sí, tiene razón. Incluso existe una lista de gobiernos o instituciones del Estado que se hallan o se encuentran endeudadas por tema de combustible con Petroperú. No le pagan. Porque les ha vacío. Claro. Entonces hay que caja todo lo que ustedes dicen. Si imaginemos que desaparece Petroperú, ¿a quién le compra este nuevo gobierno local que no tiene mucho financiamiento? O en todo caso sí es que se lo tiró de vivo para no pagar, pero por las razones que sea, que lo abastece. A un privado. Un privado, pero privado no te lo va a vender ni te va a decir, ¿sabes qué? Yo te espero un ratito, espérame, pues no te va a esperar. Va a quedar cash, ahí a un mismo momento, y va a ocurrir lo que tú dices, ¿no? Totalmente de acuerdo. Que te lo van a inflar el precio
porque ahí si no, Costo de el costo y traslado, además, flete, yo corro riesgo, ¿no? Con ustedes, ¿no? Porque tengo que trasladar a tu zona. y encima si te venden a crédito. Claro. Porque el Estado, generalmente el Estado peruano no compra cash, compra crédito, compra 15 Sí. días, 30 días, dependiendo. Y bueno, eso va a inflar los costos, no solamente a las arcas nacionales, sino cómo va a impactar, por ejemplo, a esas poblaciones que dependen de, este tipo de esos combustibles subsidiados para poder desarrollar su vida cotidiana. Bien, y por lo que a mí me respecta, eso sería casi como un acto de traición a la patria de ese gobierno. Sí, porque estás desabasteciendo e impidiendo que la gestión pueda funcionar, porque pues, la mayoría, bueno, no de todas las instituciones requieren combustible para, ya sea para trasladar mercaderías, personal, o para hacer funcionar, digamos, por ejemplo, turbinas hidroeléctricas, ¿no? Claro. Entonces, si no le subvenciona, no le abasteces, y ese tiene que salir al mercado a buscar a alguien que le venda o le ofrezca no solo un combustible acorde a su bolsillo, sino acorde a la necesidad que requiere dicha institución. Por ejemplo, de pronto la maquinaria necesita un combustible específico, una calidad específica, con características específicas, claro. Y capaz, como ya conocemos cómo son los empresarios o el sector privado peruano tan vivos, te vende cualquier cochinada. Pero no estoy hablando, porque ya ha ocurrido en la pandemia. Claro, el oxígeno, las cosas, cualquier cosa. Que supuestamente el privado debería haber tenido mayor criterio para ofrecer un producto y no ha sido así. Entonces, imagínate si en circunstancias graves, ¿no? De peligro, donde peligra la vida de la población peruana, el sector privado ha hecho eso en circunstancias normales, cotidianas, del día a día. ¿Por qué no lo podrían hacer? Lo van a hacer. Claro. Ese sería el mayor riesgo, ¿no? Es uno de los riesgos en todo caso, ¿no? Con eso obviamente retrasas la producción. Por ejemplo, si una obra requiere, por ejemplo, quieren recoger los residuos. Ya, y no hay combustible. ¿De dónde se abastece? Entonces, ¿qué haces? La ciudad va a estar sobrecargada de basura, de pero entonces, bueno, eso es lo que... Digamos, esa es digamos, una extrapolación. De lo que podemos pensar de que si pasara a privatizarse la refinería y por ende Petroperú, ¿no? Ahora, ¿quién es ahora, eso es, digamos, una cuestión básica de lo doméstico. Imagínate que hay o existen empresas grandes del Estado, todas las instituciones grandes del Estado que se dedican a cosas que necesitan cantidades enormes de combustible, y con lo cual sí estancaría, pues, ¿no? Por ejemplo, no solo eso, el ejército. ¿De dónde vamos a sacar combustible para los tanques? No va a ir un grifo, ¿no? Claro, el avión. La salida de la FAP. Claro, incluso los barcos, ¿no? Claro, o sea, los barcos de la Marina, los que se encima todavía. O sea, es toda una cadena logística que se rompería. Ya no dependiendo de Petroperú, sino de un privado y al ser privado no va a ser contratado directamente, va a tener que pasar un concurso, un contrato, y también eso también va a generar corrupción, ya que se tiene que licitar, se tiene que ver qué proveedor da, qué puede dar más, menos, la disponibilidad, etcétera, ¿no? Por eso la presencia de actores extranjeros, ¿no? De grandes empresas como Chevron es parte de... Hay que recordar que el análisis político implica la creación de escenarios, y para que pueda el gobierno actual bajarse a Petroperú tiene que tener ciertas condiciones cercanas. Si se lo baja a Petroperú estando un actor, ¿no? privado como Chevron o Shell en nuestro país, en la dinámica nacional, obviamente van a decir que podría ser un gran postor. Claro, porque está cerca, ¿no? Está cerca. Y ya está trabajando. Tendría un punto de calificación. No que estemos alucinando, pero es muy probable. ¿Por qué ha sucedido así?
vamos, el ejemplo más claro es Rafael López Aliaga con los trenes. Era un personaje, ¿no?, del empresario nacional que se encontraba justamente por ahí tratando o vinculado a las cuestiones del, ¿no?, ferroviaria. Y justo apareció Fujimori y dijo, bueno, vamos a poner a licitar, a vender. Prácticamente tuvieron un monopolio que duró unos 10 a 15 años, hasta que luego se obligó a tener otro concesionario, que era, no me acuerdo, es Perú Rail e Inca Rail, creo que eran dos empresas pero uy, qué casualidad que apareció de pronto. Pero el señor ya está por acá, hay que darle que ya viene trabajando. Ese es el mismo escenario que hay que recordar que, aunque no nos demos cuenta, en los gobiernos autoritarios, dictatoriales como el de Fujimori y otros, generan experimentos sociales y económicos sin que nos demos cuenta. Ya generan las condiciones, no soy conspiranoico, pero no es casual, es lo que más o menos ya ha habido ejemplos. Entonces es como cuando tú ya ves una película y dices, no, esta parte ya la vi, ¿no? Entonces es muy probable que está repitiendo el escenario, ¿no? Es la misma historia, ¿no? Ahora, bien, ¿tú crees que la gente de Talara tome bien esto de la posible privatización de...? Mira, yo he vivido un tiempo en el norte del país y la verdad, la población, un buen número de la población, es bastante desinteresado por la problemática, no solo local, no ambiental inclusive. O sea, no les importa mucho. Mientras haya ingrese, hay movimiento económico a partir del intercambio comercial con la frontera, con Ecuador, es lo más principal, porque hay movimiento. Todo lo demás, la refinería no les impacta económicamente. Casi es una realidad paralela. Cuando tú vas por toda esa zona desértica, tú ves los caballitos, así como ves el lejano oeste que salen los bracitos como caballitos que salen perforando, así se ve, eso le llaman caballito. Claro, como que van bombeando. En la zona costera también se ven algunas plataformas, que son pequeñas, algunas cuantas, no son muchas, pero son zonas tan aisladas que la gente no se cercana, no tiene impacto. Es una realidad paralela, o sea, dirías que más que nada que la protesta que podría haber, o un poco el desentendimiento que hay, o el desencanto con esta posible privatización, vendría más de sectores alejados de la misma Talara. Sí, tendría que ser, digamos, por ciudad. Ahora, el tema es de... Hay un elemento que se llama gentrificación. Que al no haber, digamos, es un proceso, un fenómeno que a veces favorece, a veces la economía local, ¿no? En el caso de Talara, la gentrificación pues, no fue masiva. No es tan masiva. Ahí es como una ciudad de paso. Sí. Entonces, debiera si es que ocurriera, tendría que ser, digamos, de la gente del mismo Piura, que allí sí hay bastante, la gentrificación es bastante, en todo caso la urbanización es mucho más conglomerada y hay más ese entendimiento no entendimiento, me corrijo, hay mucho más preocupación sobre otros temas que son más allá de lo económico, porque la gente de Talara va a estar concentrada en el tema económico laboral y se trasladan a ciudades principales. Y la otra ciudad principal es Sullana, que también dinamiza la economía. Ahora, cuando tú vas a Sullana hay partes agradables, pero hay zonas que es como que, no sé, a veces de pronto estoy exagerando, es como si fuera a la parte de la Indochina, ¿no? De los años de la época colonial. Sí, entonces hay canales de cemento donde discurre el agua, ¿no? Pero al costado están las viviendas, ¿no? Las aguas servidas. No, el canal. Pero, y después todo está seco, es un canal único. Entonces, se ve algo distópico. Porque eso, por ejemplo, yo noté cuando también visité Talara un tiempo, esto de las aguas servidas. Se paraban reventando las tuberías. Sí, la preocupación de ellos es parte del panorama. La preocupación de ellos es más lo cotidiano y el día a día. Entonces, todavía no han transitado ese salto cualitativo de pasar las necesidades básicas a una problemática de preocuparse por lo ambiental.
Porque el mismo hecho de que las aguas servidas transcurran, que colapsen, y no se preocupen más de ello. Digo, ¿por qué colapsan? No hay tubería, y por qué no lo pasan las aguas, porque no hay una postoxidación o por otra parte. Porque no se pudo y ya. No hay. Ya, bueno, que lo parchen, bueno, ya. Eso es o sea, solamente es como la cotidianidad. Claro, pero es como acá en Huacho. ¿Dónde descienden las aguas servidas de Huacho? Al río. Y nadie se O a pone. o unos 50 o 100 metros al dentro del mar. Ah, eso es lo que Por tubería solamente se hace. subterránea. Ah, ya, entonces es normal. O sea, no hay una preocupación No hay una ambiental. preocupación ambiental. Solo a unos pequeños colectivos, cartinas de lojitos, pero es que no está encarzado en lo que nosotros decimos en el imaginario colectivo o en todo caso en la educación. Claro, no está desarrollado porque simplemente la presión del día a día de buscar el sustento. Claro, solo preocupa para ciertas cosas. A sobrevivir ya no les permite, por ejemplo, ver más allá, por ejemplo, de que, bueno, estamos viviendo en un biasmal, Sí. hay que vivir mejor, hay que cambiar esto, hay que organizarnos, hay que protestar, hay Claro. que pedir mejoras. Ahora, No, y se es deja por de eso lado. que también se ve cuando, y está un poco lejos de lo que estamos hablando, cuando existen las movilizaciones en Lima. ¿Quiénes son los que van a protestar a Lima? Por la problemática, no vital, por la problemática política, social. Claro. Los del sur, Bueno, claro, en la mayoría de todo caso, un buen número del sur. Y los sectores de la más población, politizado en Lima también. en Lima un sector, pero la zona norte, Eso es algo particular, ¿no? Porque en la zona norte del Perú no se ha caracterizado mucho por movilizarse tanto, ¿no? no. Y se mantuvo bastante al margen. ¿Y ahora por qué? Porque su día a día no es, ¿no? Yo no vivo de la política, yo no vivo de lo social, yo vivo de mi economía, y mientras tenga mi plata para poder vivir, ¿Será porque están ligados más al tema de la agroexportación, a diferencia del sur? en parte, pero aún así las exportadoras en toda la zona norte tienen unas características de explotación casi Gamonales. comunales. Incluso les hacen ir con pañales. Y no estoy hablando simplemente por fregar, ¿no? Existe proceso de denuncia en el caso de Caposol, ¿no? Ah, la empresa No. agroexportadora. Y agroportadora, o sea, no está hablando que pasa que nosotros necesitamos producir y ya no pueden parar. No podemos parar. Entonces, los servicios, ¿dónde quedan? Quedan lejos, entonces nos colgamos un pañal. Para que hay nomás Eso no publicidad. hay más ansiedad, pero y mejor, pues, aparte que de pronto en su lógica, ¿no? De pronto en el camino le gana, ¿no? Y además se va a demorar, entonces estamos pensando en ello. A pesar de que ellos se precariza y se deshumaniza. Sí, lo que decía Quijano, ¿no? La precarización de la sociedad. Daniel Quijano, por el caso, es un sociólogo peruano. Léanlo o revisen sus vídeos, googleenlo. Al menos, ¿no? Otro Kotler, bueno, Claro, muy bueno. son los clásicos de la filosofía peruana. Y si no, bueno, pues ya, aunque sea una ojeadita ya pues, Un resumen en la IA les puede dar algo Claro. de detalle con respecto a los pensadores. Que necesitamos entender el país desde el país. Lo que decían, ¿no? Dejar de ser eurocéntricos, como dicen algunos autores, ¿no? Sí, o sea, Claro, no quiere decir que no utilicemos la tecnología, ¿no? Porque ya seríamos torpes, ¿no? Claro. No, yo no quiero ser eurocéntrico, pero como viene de Europa, No lo utilizo. No lo utilizo. Bueno, aunque viene de Pero, Asia. ¿no? claro, pero si te sirve, no te facilita. No lo utilizo. No lo usan, no, pero no, tampoco somos tan obtusos, tan dogmáticos. Pero sí hay que partir de Para entender nuestra realidad propia, ¿no? transformar el social. Hacer la conciencia social. Ya. el Pero sueño bueno. peruano el sueño peruano con características peruanas. Claro, otra analogía, ¿no? Pero bien, entonces eso en suma, bueno, es lo que es parte de lo que se plantea con el tema de esto de Petroperú. Sí, esperemos que no se llegue a profundizar y que la población comience a interiorizar que no creo que hay otra empresa peruana, ¿no? Pero esta de acá ¿De la petrolera?
No, hay empresas peruanas del Estado. Pero hay otras empresas peruanas, otras empresas del Estado que es de energía nuclear, me parece. Hay una del IPEN, Creo que pero sí. hay una pequeña planta, pero Sí. es de Ya, pero- radiación, pero no, o sea, no tenemos un reactor nuclear, ¿no? Propiamente dicho. Aunque sería lo ideal, porque No, se pero es plantea que por, sería pa- posible. creo que hay no sé si planta nuclear, porque algo Sí, así, claro, es una planta nuclear, ¿no? pero Nuclear. se usa más que todo para generar ciertos isótopos para tratar el cáncer. Ya. O sea, no es como convencionalmente se ve, es una planta nuclear, con Claro, trampo, ya. no. O sea, Bueno. es algo pequeño, ¿no? Por ejemplo, hay que recordar que es una Petroperú es una empresa al margen de cómo se halla en este momento, es la empresa que el Estado que nos está bueno, representando, ¿no? Porque El gobierno. también hay que ver otros países como Brasil, como Chile, que tienen sus empresas del Estado y funcionan al margen de quien esté en la El gestión, gobierno. funcionan bien. Chile es el tema del cobre, en Brasil es el Petrobras. Imagina Chile que privatice su empresa de cobre. No, Sería una son locura. proyectos de ya, pues, ¿no? Pero bueno, cuando van a privatizar, recuerden que cuando van a privatizar, generan las condiciones para que privaticen. Van a hacer dos cosas, van a quebrar, van a intentar quebrar, sabotear, van a romper para la redundancia, desde dentro la empresa, van a generar factores externos para que Sea más rápido sea más privatizar. rápido privatizar. Y eso es lo que está pasando ahorita, por ejemplo, con este decreto de urgencia, Ujú. al empaquetar la empresa en diversas partes, ¿no? Sí. Por ejemplo, es como decir, tú tienes una casa de 4 pisos, ¿no? Y privatizas o mejor dicho, vendes la segunda, la tercera y el cuarto. Ya, O sea, ya. O sea, no tiene sentido como una unidad, ¿no? O sea, Sí. la empresa funciona siendo toda una cadena, por ejemplo, eso recuerda mucho cómo se privatizó gran parte de Petroperú. Por ejemplo, en las mismas dos refinerías. Sí. Hay que recordar que el Estado peruano tenía dos refinerías, la refinería de Conchán y la refinería de Talara. La de Talara, como la veían a media caña, no la La privatizaron, dejaron ahí, ¿no? la dejaron ahí y privatizaron la de Conchán. Y ahora la compró no sé cuántos millones Repsol. Y ahora Repsol prácticamente recuperó su inversión en poco tiempo, porque era una refinería que estaba justo en Lima. Claro. Y Lima es el mayor consumidor desde hace muchos años de combustible a nivel nacional. Y prácticamente se le regaló. O sea, estuvo prácticamente servido en mesa, ¿no? Sí, y otras unidades. Por ejemplo, hubo un tiempo en que se pudo haber explotado Petroperú, no solamente con la refinería, sino también con la cadena de grifos. Y fue en el gobierno de Benito Humala, u otros dicen que nadie en Heredia, que los grifos se paralizó la compra. Y precisamente eran los grifos que Repsol estaba vendiendo. Y la cadena de grifos era la que podría haber sido mucho más rentable incluso que la refinación. Porque en el comercio de combustibles es donde mayor se gana, como mencionaba, por ejemplo, uno de los ministros, ¿no? Herrera Discalci. Bueno, eso es en general Pero, como está. claro, ese sería con respecto a Perú. Esperemos que no se agudice dicha situación y que algunos políticos Oportunistas están ahí atrás. ¿no? Y otros que no tanto, por lo menos se manifiesten, ¿no? Digan algo, ¿no? Claro, tengan un criterio, una opinión con respecto al tema y veremos qué es lo que pasa. Seguiremos Ahora, con respecto a, justamente ya que hablamos de petróleo, el país que es combustible. conocido por petróleo en esta zona del mundo. ayer El nos día sorprendieron, ayer, bueno, en la cuando madrugada. en una madrugada del sábado, del viernes, No, ayer no sé, haber sido, ayer ha sido, pues, ¿no? estamos domingo, el sábado, Sábado, la madrugada del sábado. en la madrugada del sábado, Nos dieron la sorpresa de que Venezuela ha sido bombardeada. bombardeada y Caracas principalmente. Caracas fue bombardeada, pero solo fueron por Maduro. Eso es lo increíble, o sea, eso es lo que al momento de hoy estamos 4 de enero de 2026. Las informaciones que nos llegan es de que solamente Maduro cayó y su esposa. Claro, y los demás, La demás cúpula, o sea, es como decir que Maduro solamente gobernaba solo con su señora. claro, La vicepresidenta, el ministro de Defensa,
su hombre más fuerte, que supuestamente también era Diosdado Cabello, están en Caracas. Es el que me parece, bueno, hay algunos análisis de políticos internacionales que indican que es la clásica estrategia de Trump para presionar una negociación. Entonces, Claro. ¿qué hace? Te mete un golpe, bueno, usando términos domésticos, te Claro. golpea, pero no contundente, Te deja así mareado. para que tú que se llame, sabes que te estoy metiendo un golpe, pero Para darte uno más duro. para no ser más duro hay que negociar, para hacerte sentar a la mesa. Ya. Y eso lo está haciendo en varias ocasiones. Ahora, el tema está que lo peligroso de esto y lo preocupante sería que la cúpula chavista Haya negociado. haya negociado y entregado a Maduro para quedarse ellos. para quedarse ellos, y no solo ellos, sino para que, bueno, digamos, el tema de para que no escale más este ataque, porque hay que recordar que ellos se pueden quedar, pero siempre en cuando no hay un ataque, porque si ellos entran con toda su fuerza, el enfrentamiento sería bastante Violento y brutal. Ahora, ¿por qué se profundiza en este análisis? Porque cuando entran estos helicópteros, ¿no? Claro. de Estados Unidos, Lo hacen al bajo vuelo, ¿no? los de bajo vuelo, y otros cuando bombardean las bases militares, los aeropuertos, Caracas. como de Caracas, la base naval, no hay una respuesta. Claro, cuando de la Fuerza Aérea. No hay una defensa. Qué raro, qué extraño que es como que yo pateo la casa de alguien, me meto y todos están sentados y te miran, ¿no? Te miran y te dejan pasar. Te dejan pasar y miran. Te llevan el televisor. Te llevan el televisor. Algo extraño. Claro. Eso es lo que. O no funcionaba su sistema de defensa, o lo pagaron o nunca lo tuvieron. O se acobardaron, nunca lo tuvieron. Lo cual sería algo raro, porque tampoco es que el ejército venezolano sea un monigote, ¿no? Es Claro, uno de los ejércitos más fuertes dentro de lo que es Sudamérica y Centroamérica y otras cosas, incluso comparado con México, ¿no? Después de Brasil está, me parece, bien ubicado en poder de fuego. Venezuela. Entonces, y además que habían mostrado que tenían su sistema S-400, que en teoría es de origen ruso. Y además no solo eso, sino que si es cierto hay un elemento humano, un soldado militar que lo puede maniobrar, pero también es que no había nadie que lo maniobre, o en qué momentos simplemente no se dio la orden para poder defenderse, y que los gringos entren, capturen a Maduro, se lo lleven hasta Estados Unidos, claro, lo juzguen por los supuestos narcotráfico de ser parte del cartel de los soles, el cartel de los soles que supuestamente también integra Diosdado Cabello, y Diosdado Cabello no se ha ido, o sea, no ha sido capturado. Eso plantea interrogantes. Sí, plantea bastante interrogantes, y lo cual dejaría a ver que ya lo que en su momento había planteado Chávez se está desmoronando, y ahora solo es rezago de lo que alguna vez fue. Solamente entonces quedaría a ver que según lo que también estaba leyendo, que tanto Delcy Rodríguez como Marco Rubio, que es el secretario, un secretario de defensa, no sé, de defensa de Estados Unidos, habrían conversado para poder negociar la estadía de Delcy junto con Padrino y la demás cúpula chavista que queda, para seguir manejando, pero o sea, ellos seguirían a cargo administrativamente, pero las órdenes las darían ya a Estados Unidos. Claro, esto es lo que un gobierno títere. Las declaraciones que ha hecho Trump con Marco Rubio a su costado, ¿no? Que claramente ellos van a administrar el petróleo, no solo van a apropiarse del petróleo, van a llevarse el petróleo, porque la excusa es de que es nuestro, porque antes, en las décadas anteriores, que ni siquiera fue de Chávez, había otro presidente. Claro, un proceso de nacionalización, ¿no? Es un proceso de nacionalización, y que hizo, ¿no? Que lleva toda nuestra tecnología.
Pero bueno, yo entiendo que fuese empresas estatales, ¿no? Pero eran empresas privadas. Pero bueno, al margen de eso, lo toma como que es propio. Claro, como si fuera una especie de revancha, Claro. una retoma Esa es la justificación, el Claro. argumento, es la narrativa que crea en el petróleo, en el petróleo. Y la otra narrativa, para también justificar llevárselo, es que el narcotráfico. nosotros ya hemos pedido su orden de captura. Entonces, como nosotros somos la policía mundial, Autodenominado. nos metemos en Donde sea, ¿no? donde sea, en donde sea Que haya petróleo. que haya petróleo y donde estén mal preparados y sean débiles. Claro. ¿Por qué no se va a Pyongyang, por ejemplo? Claro, Corea del Norte. Entonces, ¿por qué no se va a Moscú? Ella, O a China. No a China, ¿no? Ya, bueno, ellos también, no, Sabe, ¿no? no, O sea, al final nos encontramos a merced de lo que ahora se llama, a merced de las potencias mundiales. ujú, O sea, claro. las potencias que están en este lado del hemisferio, supuestamente Estados Unidos, en Asia es China, y parte también de Europa es Rusia. Y Claro. esto parece ser que es una negociación No, ese es otro que cuando que estuvieron en Alaska, entre Rusia y Rusia y Estados Unidos. Unidos, que no sabes qué, mira, tú no te metes acá en Ucrania. Y bueno, no habla de Europa porque Europa no pinta. no pinta ni No pinta, no te metes acá, pero yo tampoco me meto en Venezuela, pero tampoco le golpees mucho, ¿no? Porque son amigos, como si sabes que, mira, si son primos lejanos, pues, ¿no? No, ya, pues déjalo que hacemos, ya pues, te entregamos a Maduro, pues. Ya, y sea Maduro soy Ya la moneda de ya cambio. estoy Maduro y ahí la gente van, bueno, que ellos sigan gobernando, pues, ¿no? Claro, y eso, por ejemplo, deja descolocada tanto a María Corina Machado y a No, y la tiraron, Eduardo González. el taquito lo ha votado. No, González, no. El González es un viejito buena gente que debería estar cuidando a sus nietos. Es el PPK caraqueño. Sí, de hecho. Y la Corina es una fanática de... Prácticamente, si podría fuera, exterminaría a todos los Claro, chavistas. sí, pero no creo que haya sido utilizada, más que todo era su... Como una justificación, como un alfil Sí, para un mostrar alfil algo. para desestabilizar. Porque siempre tienen que tener sus elementos que desestabilicen. Sí. Porque si no, no podrían, ellos no podrían construir esa narrativa. Claro, ¿no? Entonces dicen, no, acá hay, no, es que la gente ahí lucha contra la democracia, por la democracia, y yo me identifico para liberar Venezuela, Claro, ¿no? ya, y comienza a movilizar gente, porque tiene cierto liderazgo, no podemos Sí. negarlo, pero su liderazgo se ha ido diluyendo, ya hay que ser claro, se ha desvanecido, porque hay elementos, hay bastante. De su mismo grupo han robado, no cuando han sido gobierno, no, Sí, no. han robado cuando ya han estado asumiendo las funciones de supuesta política de liberación de Venezuela, ¿no? Por el caso de Guaidó, por ejemplo, ¿no? Claro, Guaidó. Guaidó, que Autoproclamado programado presidente. que si las ONG no han financiado Y se han desaparecido y se dinero. han desaparecido plata. ¿Y en qué cosa hizo? Supuestamente era para democratizar Venezuela, pero Claro. no hubo nada. Y el otro, que es muy probable que también parte de eso le haya caído a María Corina Machado. Porque ¿de qué cosa vive? Es como la Keiko peruana, ¿no? ¿De qué cosa vive? Habla de democracia, Claro, o sea, que eso vive. libertad, pero ¿de qué vive? Es como si nosotros no nos paga nadie. No paga claro. nadie. Nosotros ¿De damos qué nuestro vive? tiempo para poder opinar sobre los temas aquí en Pero, esta pequeña plataforma. pero nosotros podemos sacar, pero por si acaso parte del trabajo, tu trabajo. Claro, Entonces, nosotros tenemos no ingresos. podemos demostrar, pero ¿qué cosa diría? Bueno, son hijos de empresarios, ¿no? Porque hay que recordar que han formado parte de la élite pudiente económica que ha gobernado Venezuela después de la muerte de Bolívar, ¿no? Incluso muchos de ellos son, digamos, tataranietos de la descendencia de Bolívar. Ya. Son los grupos de poder Que casi siempre han han gobernado. gobernado, y bueno, llegó Chávez, rompió el esquema, les quitó los privilegios, Y desde pero ahí, desde ahí, bueno, penosamente murió Chávez y asumió Maduro. Sin duda Maduro no era Chávez claro, por obvias razones, Obvias su razones, carisma, su y además planteamiento, ¿no? no, como lo que estamos viendo ahorita, que si el ejército no lo ha respaldado como lo hizo a Chávez
cuando le dieron el golpe en el cuando le dieron el 2002. golpe y la población también salió, Se ¿no? movilizó. Entonces quiere decir que él había perdido legitimidad y aparte no lo encontraban como parte de... No, es como si fuera un elemento extraño que fue Claro. impuesto, porque Sí. el mismo Chávez antes de morir lo nombró como No, sucesor sí, para que no. pueda candidatear. No, se suponía que en ese periodo de transición, previo a su muerte, él nombraría a Diosdado Cabello, ¿no? O Ujú. alguien de la cúpula chavista que ya venía con él del ala militar, pero Entonces, se puso un civil y desde ahí creo que empezó los desencuentros que hubo siempre. sí, me parece que eso en parte, o sea, la muerte de Chávez y la designación de Maduro para que sea el continuador del chavismo o de la, en todo caso, ¿no? del Socialismo bolivariano del siglo XXI. Ahí fue debilitando y en todo caso terminó en lo que hoy vemos, ¿no? Porque Trump también fue, creo, ¿no? Fue presidente cuando estaba Chávez, ¿estaba? No, hasta Bush, creo, ¿no? Claro, fue hasta Obama. A ver, él falleció en qué año, 2000. Pero Bush hijo, ¿no? Bush hijo. Claro, él estuvo en la presidencia de Bush Ya, hijo. porque cuando decía Parte de Obama también. ese Mr. Danger le decía Claro, a Bush hijo, ¿no? Ya. Entonces, imaginemos que Bush, que era más hijuna que Trump, porque eso sí ha metido guerra por todas partes. No le mandó todo el ejército a Chávez, no porque no tuviera miedo, porque simplemente calculó que en ese momento no le convenía. Estaba en toda, ¿no? Su cúspide con respaldo popular, militar, etcétera, internacional, inclusive por el tema del AVE, los países. Tenía su llegada a nivel internacional, tenía aparte de liderazgo propio y carisma, esa red que hablas, ¿no? Por ejemplo, está todavía en Irán, había los países que se formaron aquí, que ya creo que se apareció en el famoso ALBA, ¿no? Ahora Venezuela se halla en estos momentos aislado, ¿no? Sí, O todos separados, ¿no? Como que claro, nadie quiere. es como si fuera el apestado del barrio, ¿no? Incluso bueno, ya tengo mi que pasa con la actitud de Lula no acepta que Venezuela ingrese el BRIC. Es que seguramente habrán pensado de que la primera medida que habría pedido Venezuela sería un préstamo, un rescate. Puede ser, pero de todas claro, maneras, es un amistoso, ¿no? Claro, se supone que somos izquierda, ya no somos la misma línea, pero por lo menos porque sea, ya bueno, ya es como el caso de China con Corea del Norte y Rusia con Corea del Norte. Sabes que ya tú tienes tu régimen, pero igual seguimos siendo amigos y hay que formar parte de este bloque porque si te friegan, a mí me friegan, porque si lo friegan a Corea del Norte, Estados Unidos va a tener una base en el continente euroasiático de frente, ¿no? Lo que le impide en cierto modo es Corea del Norte. Claro, No estaría acostado, ¿no? Es un estado tapón, ¿no? Sí. Por eso es que también China le permite mucho lo que hace norcoreano hacer, ¿no? Por ejemplo, hacer sus pruebas de misiles cerca al mar de Japón, prácticamente pudiendo alcanzar a Estados Unidos ya. Pero ¿qué pasa? Pues también un estado tapón, o sea, es como que la casa del costado impide que el matón del costado se me acerque. Claro, ¿no? Es como una barrera, ¿no? Una barrera natural que Por eso que Rusia los ha llevado a Kursk para que apliquen como ejercicios de guerra, pero ya en la práctica, ¿no? Porque una cosa es que yo me prepare en mi cuartel, los pertrechos, no lanzando misiles, ¿no? Claro, un objetivo que no te responde. Claro, que no te va a responder, y otra cosa que vaya ahora sí, para ahí ellos te van a responder, ¿no? Claro. Y eso es lo que ha pasado, por ejemplo, llevándolos al frente, ¿no? Sí. Como misiones. Entonces, es parte de la lógica. Entonces, acá, Venezuela ha estado internacionalmente en declive, porque incluso el mismo de México dice, no, nosotros no nos metemos, pero no nos pronunciamos, ¿no? Creo que nosotros decíamos, ya, o sea, que yo soy revolucionario de escritorio, de cafetín, y bueno, estoy en contra de la experiencia, ya hoy voy a poner voy a titear algo. Voy a titear, ¿no? Y voy a poner mi lacito negro. Claro, como en señal de protesta voy a mandar un tweet. Ya.
Eso es el equivalente, ¿no? Sí, a nivel de los países, como hasta Venezuela. Ya la mayoría se han pronunciado en... No, ¿y quién era? ¿Perú? Perú más bien, el gobierno de Jerez se ha pronunciado prácticamente a favor de que le intervengan. Argentina también. Peor, Chile, Boric un poco que sí he puesto. tibio. Ecuador obviamente que no. Petro es que ha sido más Petro vocal. y parte de Lula. Un poco. O sea, prácticamente tenía dos amigos que como que lo veían de lejos, nomás, Claro. hola, así nomás, muy bien, y no se Cada podía, quien la por su apestó del lado. barrio, ¿no? No querían juntarse porque ya prácticamente Maduro estaba en declive. Sí, y creo que también eso abonó mucho a ello las últimas elecciones donde Maduro es reelegido. Claro, su imagen ya como que en algunos casos estaba desgastada. Claro. O sea, creo que en última instancia debió negociar una salida mucho antes de esto, preveyendo los escenarios, para que, como ha pasado ahora, ¿no? O sea, han negociado, pero ya sin él. O sea, debió negociar él mismo para que pueda, por ejemplo... ¿Ha negociado? Bueno, eso es lo que estamos especulando porque claro. si yo veo que en mi casa, como mencionábamos, se mete un ratero y se llevan el televisor y yo lo miro y no digo nada. No, entonces encima rompe todo, ¿no? O sea, algo ha pasado. Y todo indica que ha sido una negociación previa que ha permitido que, por ejemplo, que se lleven a Maduro su señora, claro. pero no al resto de la cúpula, ¿no? Entonces, por eso el Trump y el Rubio se dan el lujo de decir que van a mandar. Van a mandar, ¿no? Pero no, que bueno, María Corina no, pero de sí. Claro, o sea, dijeron algo que es una mujer fuerte, o sea, claro. primero te alaban y no te es una buena chica, pero no pasa nada. Pero no es popular, no, o sea, no es popular menos, y no tiene respaldo. Eso, por ejemplo, demuestra de que han tenido un análisis previo. Sí. Porque ¿qué pasaría si directamente derrocaban a toda la cúpula, ponían a María Corina y a Edmundo a cargo del país? Eso hubiera llevado a que al ejército, o sea, al mismo apoyo civil. Bueno, eso. Y para evitarlo han optado por una solución más pragmática e incluso delincuencial, como si fueran gángster. Ya pues, llévate al jefe y yo me quedo, ¿no? Pero déjame manejar un poco los negocios, déjame llevarme algo de ripio y ya luego haz tú lo que quieras. Pues si eso ha sido si ha sido como se está mencionando, pues es catastrófico. Sí. Ya es el declive de lo que... Político, moral. Sería un declive total. Ahora, lo que sí tenemos que nosotros denunciar claramente toda injerencia. Claro. O sea, no puede ser posible que otro país te intervenga y encima tú pidas intervención, pero tú estás fuera. Claro, ese es el caso de María Corina. No solo de los varios países, claro. de varios venezolanos que están fuera, que intervengan en el país. Incluso en CNN sale declarando una venezolana, creo que me parece que está en Perú, que no importa que se meta a Estados Unidos, que gobierne, que sea el hotel que lo saquen a Maduro. Eso, por ejemplo, es una interiorización de ser prácticamente sería genuflexo, servil. Apátrida. Mire, por ejemplo, hice en el caso, por ejemplo, peruano. Vamos a poner el caso peruano. Vamos a peruanizar la situación. Claro. Acá en el Perú hemos tenido dictaduras. Ha pasado eso. Han pasado varias veces. Ha pasado, por ejemplo, pero acaso, ¿qué oposición peruana ha pedido que armadamente se intervenga al Perú, te arrojen al gobierno que no te gusta, para que te pongan a ti? El caso último que podría ser, pero que no llegó a mayor, fue el mismo caso de Rospigliosi. Rospigliosi fue a la embajada de Estados Unidos a pedir que Ollanta Humala no postule. Que prácticamente, o creo que ya era gobierno, no recuerdo, pero fue a la embajada de Estados Unidos a pedir que prácticamente lo voten. O sea, ese nivel de cipallaje, ese nivel de colaboracionista, de quinta columna, es inaceptable. Es como decir la izquierda, por ejemplo, ¿no? O mejor el caso más inmediato de Pedro Castillo. Claro. Pedro Castillo no podía ser vacado porque la oposición no podía conseguir los votos. Decían que era corrupto, no tenía sus ministros que eran unos inútiles, eran iletrados, lo que sea. Pero no podían vacarlo. Pero entonces, si la oposición no podía vacarlo a Castillo, y en la última, antes que diera su lectura de su golpe o intento de golpe, ¿qué hubiera pasado si la oposición pedía que bombardee al
Perú, lo secuestran el castillo, se lo lleven, Claro. porque no pueden vacarlo. O sea, lo que están dando a entender estos partidos, Que no son capaces de poder generar las condiciones sociales para que la población te respalde. claro, no Porque pueden. incluso sus intentos fallidos de movilizaciones o de querer Vacarlo, Castillo. vacarlo no fueron fructíferas. Creo que al final el que provocó la caída de Castillo fue el mismo, ¿no? Porque ya bueno también fueron dio pasos que no les con torpes. Incluso el último paso que todos critican y que lo dicen que Lo sepultó, lo sepultó es que ¿a quién se le ocurre? hacer un golpe de El golpe mañana, no solo de mañana, ¿no? sin tener respaldo. Sin tener respaldo de la policía, Del del ejército, ejército, ni del Congreso, ni de tu Eh. bancada, ni de tu vecino, ni de tus amigos, ni de tu familia. Y es sintomático que él, por ejemplo, no tenía bancada, No. y se sospechaba también que él compraba bancadas, Claro. que compraba congresista, ya bueno, eso por ejemplo, es un avance. Cualquier analista de teoría del poder sabe muy bien que tienes que, para poder ejercerlo, tienes que tener el control de ciertos sector del gobierno, ¿no? Del gobierno, de la rama de poder. o de las élites, estar con las élites, o tener tu propio grupo dentro de la élite, que sea el que domina o el que hegemoniza, pero él no tenía nada de eso, y la población tampoco es que la estuviese respaldando, un pequeño grupo, ¿no? Principalmente de sectores vinculados Al SUTEP, al SUTEP, de CONARE. del CONARE, y de, bueno, algunos ya deben saber qué es el CONARE, Claro. Promova, ¿no? Como se dice, ¿no? Pero, o ni siquiera Promova, anti-PR, ¿no? Antipatria, ¿no? Claro, Más que todo el SUTEP que no quería estar con el CEN de patria. Claro, Entonces, ese es el bloque de izquierda que toca respaldaba a Castillo, pero no más, porque incluso sus aliados, los que siempre señaló Cerrón, que le decía Caviares, no se sumaron a su intento de golpe. golpe. Es que Por más que inclusive que habían querido trabajar con ellos, ¿no? Claro, y eso por ejemplo demuestra que tanto la derecha peruana como latinoamericana, si pudiera vendernos al kilo, nos venderían. Sí, eso sí. O sea, no le importa que, por ejemplo, haya invasiones, bombardeos, siempre y cuando ellos estén en el poder y nadie lo sabe, ¿no? Por ejemplo, a ver, dictaduras brutales, por ejemplo, ha habido en Latinoamérica. Cuando invadió, por ejemplo, Estados Unidos a Chile, o invadió, por ejemplo, claro, 79, creo, ¿no? O sea, sí. 73, claro, 73, justo en el mismo año que, bueno, al final se suicidan. O en Argentina, ¿no? Cuando hubo dictaduras brutales. El 11 de septiembre, ¿no? Claro, el de 11 de septiembre. Claro, no el de... No de Pero, la o sea, Torre a lo que voy es de que ha habido dictaduras brutales, Estados Unidos no se han intervenido. O incluso dicen, por ejemplo, no, que cometen genocidio contra su propio pueblo o contra otros pueblos. ¿Y qué pasa entonces en el caso de Israel y Palestina? No se ¿Qué meten. está pasando en Gaza? No se meten porque no les importa y porque tampoco en Gaza hay petróleo. Claro. En el caso de obviamente pasa que tiene las dictaduras que son sus amigos, que les conviene Claro. para poder mantener su presencia geopolítica, para seguir siendo Activa, ¿no? el imperio. Tiene que tener pues sus satélites. ¿no? De lo contrario no funcionaría. Y para poder apagar justamente ese incremento de la izquierda en Sudamérica es que genera La condición para que para esa dictadura. esa dictadura. Y para eso también genera el llamado Plan Cóndor. Claro, en los Entonces 70. tendrá que decir para poder diezmar a la milicia, ¿no? A esa base social que lo respalda. Porque lo que acá entendemos muy claro es que un dirigente sin dirigidos no sirve para nada. Y además es fácil para poder tumbar, como lo que ahorita parece que le ha ocurrido a Maduro. Entonces en ese sentido, y es penoso también que haya gente, insisto, que siga insistiendo, no, que son 25 años de dictadura, Eso sobre todo, ¿no? que no hubo democracia. Mira, hijo, Nunca hubo elecciones entonces en nunca hubo Venezuela. elecciones en Venezuela, nunca se votó. Chávez llegó a Palacio de Gobierno, Claro, se sentó y empezó a mandar. Cuando lo secuestraron a Chávez,
¿no? Él solito regresó de la playa cuando lo tenían ahí secuestrado y se retomó el poder, ¿no? O quienes salieron, o los que salieron a la calle eran zombies que... Claro, eran zombies pagados. No, o sea, se olvida de que en el tema venezolano hubo sendas elecciones que pusieron a los chavistas en el poder. Sí. Hasta la primera elección de Maduro, yo estoy seguro de que hubo elecciones legítimas, que tuvo respaldo. Ya había populistas, demagogos, que han repartido dinero, todo lo que quieran. Pero era un gobierno que estaba legitimado por elecciones. Ahora, luego de que Maduro haya hecho posible fraude en su última elección, eso ya terminó por rematarlo. En todo caso, no se puede hablar de una dictadura de 25 años. Sí. Eso es lo que voy, ¿no? O sea, no va a decir que ya una dictadura brutal y que por lo tanto los venezolanos han vivido 25 años oprimidos, nunca ha pasado nada. Pero bien que recibían sus programas sociales, sus misiones sociales, claro, sus subvenciones, ahí sí no decían nada. Ya me hiciste acordar. Hay un sector, un bolsón de los venezolanos que la primera, digamos, de los primeros grupos que estuvieron viajando, que emigraron, que recibieron plata en dólares por parte del gobierno venezolano, no lo pueden negar. Entonces ellos tuvieron un pequeño dólares que se les asignaba para poder realizar algunas ciertas actividades, y dentro de ella, bueno, cogieron la plata y se fueron del país. Y eso, por ejemplo... Y eso ha ocurrido, y ya va, que los quieran negar eso, bueno, ya es, no sé cómo llamarlo, ¿no? Y ahora justifican, no, que bien que va mi país. Qué raro, pero qué raro, 8 millones que están respaldando a Maduro. Nosotros no estamos respaldando a Maduro, estamos preocupados porque suponía, y nosotros todos creímos del tiempo, de que Venezuela, de que Sudamérica, Centroamérica... era soberana. No solo soberana, era un territorio de paz. Claro. O sea, no hay guerra. ¿Qué guerra? Desde la última guerra que tuvimos, bueno, por como fronterizo, pero no fueron tan brutales como Europa. Simplemente era una cuestión en la frontera. Claro, ¿no? escaramuzas. No es que se extendió, no es como Europa que llegan con paz y se van hasta la capital. Uno ve nomás la bronca, es como decir en la frontera con tu vecino, ¿no? Claro, por límites así. Entonces, ahí nomás queda y ya, punto, ya está. Y después todo bien, no sabes que ya no se peleen, firmado de paz, punto, cerrado. Y después ya de limitación por los tribunales internacionales. Claro. Entonces, pero, ¿qué sucede? Que Estados Unidos, como ya todos conocemos, se mete donde quiere. Y no es solo eso. La justificación es que bajo su prédica, la doctrina Monroe, bueno, y eso también es el 5.0, ¿ya? Es la doctrina Trump. Trump se va a meter donde quiera. Por ejemplo, ahorita ya lo amenazó, por ejemplo, a Petro. Claro, que el siguiente es Colombia. ¿Y cuál sería el argumento? No, que venden coca. ¿Pero acaso lo vende Petro o Petro es No, narco? pero va a decir no, que él es narco. Claro, ese es el San Benito ahora, ¿no? Y ahora y es por ejemplo, sintomático que diga que Venezuela es una narcodictadura que ha inundado de drogas a Estados Unidos. El caso de Honduras. Y, no solamente Honduras, es México, por ejemplo. Claro. México es la aduana de las drogas a este nivel mundial. Toda la droga que viene pasa necesariamente por México. Sí, pero ese señal no estamos pidiendo que han indultado, a un expresidente de Honduras, acusado de narcotráfico. O sea, eso también va a pasar con Maduro. Sino que condenado, lo han liberado. Estaba condenado de narcotráfico en Estados Unidos. Y Trump lo ha indultado. ¿Para qué? Para que pueda respaldar el proceso electoral que se estaba dando en Honduras, para que él con su equipo respalden al candidato en todo caso que ha ganado. Y es la forma más descarada de Trump de hacer lo que antes se llamaba, y que la gente no negaba, de imperialismo. Esta es la prueba más palpable de lo que es un imperialismo. Antes siquiera lo decían, no se creía. Lo negaba, ¿no? Pero ahora ya dicen, nosotros vamos a vivir por el petróleo. O sea, y eso es lo que tiene que entender mucha gente. O sea, que lo que se ha hablado desde hace muchas décadas, lo que ha asolado a nuestros países, ese es el imperialismo. El imperialismo, como qué mejor ejemplo de lo que acaba de pasar en Venezuela, ¿no? O
sea, Sí. un gobierno extranjero te bombardea, negocia con tus dirigentes locales para poner un gobierno títere y poder ellos gobernar y poder mandar, e incluso, y lo dicen abiertamente, o sea, llevarse el petróleo, ¿no? O sea, que para ellos les pertenece. Entonces, otro. Por ejemplo, en el caso de Argentina, ya se olvidaron de que condicionó la elección de congresistas. De Milei. Intervino en las elecciones de Milei. Si no ganas, no te voy a dar los 20.000 millones de dólares. Fue prácticamente como una extorsión. O sea, no te doy el préstamo si no me... Si no ganas. Todos si no vamos a ganas. apoyar a Milei para que Hacemos platita. vamos a darle plata porque están. Pero eso nos lleva a Sí. pensar algo, o sea, Argentina es el país más cabecero del mundo, ¿no? Porque es el país que más se endeuda, y le vuelven a prestar, pero la gente no entiende por qué le prestan. O sea, Argentina se endeuda, es como decir, tú tienes un cliente moroso, ¿no? Ya, o sea, la central de cambio, un banco normal le prestaría, pues ya, pues si tienes buen crédito, ya, digamos 5%. Sí. Pero como eres así medio conchudo, no pagas a tiempo, te demoras en pagar tus deudas, ya vas a pagarme un interés del 15% o 20% anual. Y en 5 años ya recuperaste ya la inversión. Y lo que te paguen esto ya es solamente intereses. Pero o sea, tú estás atado prácticamente de por vida, porque los préstamos que se dan entre países no son a un año, a 10 años, son a 20 años, 30 años, 50 años. Y por eso es que a Argentina han estado prestando dinero. O sea, hasta por miles de millones. Claro. Porque a pesar de entrar en default, tenían cierta forma de cobrarles, porque como todos los países tienen activos repartidos a nivel mundial, se podían quedar. Claro. Y eso nos lleva a otro punto, que en el Perú se está destruyendo el Estado de Derecho internacional también, al decir, bueno, la Corte Internacional si falla, no hacemos caso, no hacemos caso. Nos zurramos en ello. ¿Qué pasa, por ejemplo, si CAS en Chile dice, ¿sabe qué? El diferendo marítimo de la Corte Internacional de la Haya no sirve, porque no tiene cómo hacerlo cumplir. Yo me meto, ya esta parte que han dicho que es de Chile y la parte de Perú no vale. Yo pesco donde más la gana. O sea, ya se ha roto prácticamente todo. Y podríamos entrar incluso en conflagración. Bueno, y otro elemento que aparece, lo que menciona, es ¿para qué Michi sirve la ONU? Prácticamente para nada. Para nada, o sea, Prácticamente para nada. no quiero ser La ONU, la OEA. la OEA, ¿para qué sirve? ¿De qué me sirve este organismo internacional, mundial, si al final no va a ser... simplemente la no, gente, pues, Estados Unidos se lo paga por el fundillo. ¿no? Entonces, y lo tienes como los memes que dicen que la ONU es el conserje, ¿no? Claro, de Estados Unidos. Entonces, no sirve ¿para qué sirve? La ONU, la OEA, en no. un sentido, entonces habría que replantear el sistema mundo, que es lo que decía Emmanuel Valverde, el sistema mundo bajo nueva forma de organización, porque realmente estas ya caducaron y no hacen valer, porque permiten lo que mencionaste nosotros, que Israel bombardee Palestina, Gaza y no Gaza, pasa nada. pase nada. Miles ¿no? de muertos. Permite que Estados Unidos se meta donde le venga en gana, y cuando le da la gana Y no pasa nada. no pasa nada, ¿no? O sea, estamos a merced de las potencias mundiales. Y ahorita estamos bajo la ley de la selva, ¿no? Claro, Claro. la Claro, o sea, estamos, como ya se había mencionado, por ejemplo, en economistas decían que la globalización prácticamente está muriendo, porque ya nos impone el derecho internacional, ya tú no vas libremente a un país, ya ahora se cierran las fronteras, se piden más visados, se ponen restricciones a los migrantes, y prácticamente ya el mundo se está desglobalizando en función a los bloques, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque Estados Unidos mismo vio de que su poder ha ido declinando al tercerizar todas sus producciones de China. Asia, con China a la cabeza, está prácticamente desafiando la hegemonía de Estados Unidos. Y nosotros estamos en ese limbo. Y ahora, en unas elecciones que se vienen ahora, los gobernantes que supuestamente van a ser elegidos, ¿serán gobernantes del Perú o serán sirvientes de una de las potencias? Lo que sí a mí me preocupa es que Estados Unidos pretenda balcanizar la región, me refiero a Sudamérica y Centroamérica, Claro. porque al infligir ese golpe en Venezuela puede meterse en cualquier lugar, y no solo capaz de eso, va a financiar algunas organizaciones, ¿no? Claro, que ya sería no
no a través de USAID con sus ONGs, de Ya de forma ayuda. directa, porque como el día lo había conchudo de frente, ¿sabes Claro. qué? Yo te pongo plata Sin para que, intermediarios, no, de forma O plata con- para que te lo chupes al otro, ¿no? como los contras que se Sí. usaron en Nicaragua, ¿no? O Entonces, sea, es un riesgo que se ha es desatado. creo porque Nuevamente que no ya- por Maduro. entonces no sería si quieren poner un gobierno títere, Mm, va a haber un sector de las fuerzas militares, digamos, filochavistas, porque al caso le diría uno que los filos son los que más pegados a la doctrina, Claro. ¿no? O a lo ideario, lo problemático planteado por Chávez, que van a decir, ¿sabes qué? Oye, usted está loco, ¿no? Como si nosotros hemos predicado mm, que somos soberanos, Claro. tenemos autodeterminación, somos libres, independientes, ¿cómo nos va a colocar acá un gobierno títere. va a Eso. ocurrir desestabilización como en los países de Medio Oriente, ¿no? Claro, o sea, Que van a mecharse entre los grupos, para controlar el poder. Eso, Y es, eso- es un gran riesgo que se ha que abierto. se puede expandir. ¿Por qué? Porque el ejemplo puede Fundir, ¿no? O unir sea, a otra zona y inestabilizar, porque hay que Venezuela es un país importante y tiene también tenía su bloque o un bloque que está un poco apagado, pero va a tener que asumir una postura. Y creo que sabemos muy bien que cuando hay un proceso de agudización de las contradicciones, capaz no internas, pero en la región, nos van a decir, ¿sabes qué? ¿Con quiénes están ustedes? ¿No? Como cuando sucedía el tema con España, ¿no? Ya, o bien, ¿con quién estás? ¿O estás con España o estás con nosotros? Ya, pues cuádrate, ¿no? O estás con los gringos, está o con los chinos. o con los chinos, o con quién estás. Eso es lo que, por ejemplo, la llamada élite peruana no entiende, ¿no? O no quiere entender de que no se puede servir, como se dice, a dos amos. Claro. Quieren negociar tanto con los chinos como con los gringos. No, por ejemplo, eso decía el frustrado candidato Batters, que decía, Ah. por ejemplo, que si los chinos tienen Chancay, el puerto de Chancay, entonces nosotros démosle el puerto de Corillo en Arequipa a los gringos. Para que Partes del Ah, país. ya, entonces los dos que compitan bonito. Eso no existe. Eso no, No, existe. porque Estados Unidos va a venir con su ejército y me dice, no, mira, ¿sabes qué? Están que quieren sabotear Corillo. Vamos a mandar nuestro buque. Ya. Se va a plantar Y ahí ya te y perdés. ahí sácalo, pues. Sácalo tú con ¿Quién tu- lo va a sacar? ¿Quién lo va a sacar? Nadie. ¿No? Va a estar con su... Con su retórica. O para que lo agarren a pedradas, ¿no? No, y qué va a decir la gente del sur que bastante tiene una línea política un poco más fuerte y alejada a la cuestión imperialista, ¿no? Totalmente un buen número de antiimperialistas que van a decir, oye, sí, bravo, que el imperio Estén aquí en nuestras costas. son justo que nosotros somos antiimperialistas. Claro. Entonces mejor va a estar al norte, pues, ¿no? Eso también, por Y ejemplo. va a fraccionar porque Eso va a definir, o sea, va a redefinir lo que no entienden muchos, el tablero político no Sí. solamente venezolano, sino internacional, bueno, sudamericano más que ahora, nada. es penoso obviamente que haya este proceso migratorio, ¿no? Es penoso obviamente, pero también hay que recordar bien que el gran colchón de estos migrantes de Venezuela, no todo, pero como decía María Corina Machado, un 60%, ¿no? Su lideresa que la representa, un 60% son P o son delincuentes. Y ya, digamos que estamos exagerando, estamos hablando de Maya, Ya. pero extrañamente un buen número de venezolanos cuando se fueron a los United, Ujú. ¿qué cosa es lo que hicieron? ¿Y por qué los votaron? ¿Y por qué cerraron la frontera? No cerraron simplemente porque los gringos tienen fobia a los latinos, porque en parte sí, Ujú. pero sino que ¿qué fueron a hacer? Acto delincuencial. Actos delincuenciales. Y encima le comenzaron a quemar la plaza a los mexicanos porque los mexicanos se metieron a Estados Unidos calladitos, es como que Claro. fue mejor me meto callado y trabajo calladito y cuando me quemo mejor, no, los otros son conchudos, ¿verdad? Exigiendo Sí. derechos Claro, que supuestamente les correspondían. que supuestamente les correspondía en patria, en otra nación. En todo caso, Ruanda reclama sus derechos allá en el país donde está. Claro. Por ejemplo, y es como yo planteaba, por ejemplo, a algunos comentaristas en internet, en Twitter sobre todo. Sí.
no, está bien que los venezolanos hablaban en la invasión de su país, porque no había otra forma. ¿Y por qué ellos no se van a la acción violenta? ¿Por qué ellos mismos no se van a la acción armada? ¿Por qué han esperado tercerizar que otro país intervenga su nación, bombardee y supuestamente lo pongan a cargo? ¿Por qué ellos mismos no se sacrifican? ¿Por qué no van a luchar más? Como decían. No, pues sí, queremos que Estados Unidos intervenga, ya, ¿sabes qué? Financiame mi armamento, ya, quiero sacarlo, ya gringo, ya, yo quiero sacar, financiame. Claro. Y yo voy con mi armita, a batallar. Discúlpeme, sí, pero ahí es la realidad. Acá también, nosotros los que nos quedamos en el país no es porque no tengamos capacidad de poder viajar, porque pudiéramos viajar, claro, ¿no? Pero no voy a hacer show y escándalo allá, y encima desde lejos decir, invadan un país, destruyenlo. No, que es bacán, que es bacán de que yo esté al frente y el frente voy a que bombardearlo, ¿no? Eso no tiene lógica, ¿no? No tiene lógica. Pues, salvo solamente que tengas una mentalidad claro, de esclavo, ¿no? De sirviente, que no pudo de no poder hacer nada en tu nación. Porque en nuestro país también ha pasado ese tema, o sea, ha pasado dictaduras y hay gente que se ha enfrentado, hay gente que ha perdido la vida, sí, hay gente que ha dado los mejores años de su vida para derrocar gobiernos dictatoriales. Y se han ido a acciones violentas porque han creído que ha sido el camino, errado o no, pero lo han intentado. En cambio ya sus líderes no lo hacen, esperan que otro lo haga, mandan, por ejemplo, se recuerda de algunos soldados que cayeron, pero no ellos mismos no son los protagonistas, solo quieren que otros hagan el trabajo por ellos, el trabajo sucio. Sí, esa es la lógica. Y ahora se victimizan. Acá hay un que ya fue, sí, pues han pasado años difíciles, pero ahora los centros comerciales, los lugares de comercialización, bueno, ¿no? Las tiendas, los negocios, están abastecidos. Ahora, ¿por qué había ocurrido? Porque había una monoeconomía, ¿no? No había diversificación económica. Todo era el tema rentista petrolífero. Entonces, y cuando ya no haya petróleo y cuando haya problemas con el petróleo, ¿qué haces? Claro, o sea, genera la escasez. Entonces tienes que generar ciertos niveles de industrialización, ¿no? Diversificar la producción, más en forma incipiente, poco a poco han ido desarrollando otros sectores económicos que no solo dependen del petróleo. Bueno, entonces, pero yo espero y esperamos, ¿no? que por fin se estabilice Venezuela en el tema político y haya el respeto de la autodeterminación. Claro. Al margen de que ya ingresó Estados Unidos y que haya dicho que amenazado que ellos van a gobernar y que se van a apropiar de los recursos porque son dueños, porque ellos llevaron la tecnología, una justificación absurda para algunos, ¿no? Claro. Y por el bien de su población y por el bien de toda la región, porque estamos seguros que eso se va a hacer extensivo. Van a haber grupos que incluso van a tomarlo como excusa para poder asumir posturas de uno u otro bando, y eso va a desestabilizar. Recuerden que todos somos pueblos hermanos, ¿no? Somos quizás estamos lejos, pero hemos nacido, digamos, de una misma raíz, de una misma madre patria, por decirlo, todos en una región. Lo del norte era para la Gran Colombia, todos no, la Granada, ¿no? Claro, y acá nosotros estábamos pues en cierto modo conectados con Bolivia. Parte de lo que era Chile, incluso, bueno, el Río de la Plata. ¿No? Pues si nos vamos a estar enemistando, vamos a permitir que a tus vecinos lo asalten, tenlo por seguro que van a venir por nosotros. Y acá está el poema que declara Bertolt Brecht, ¿no? No es de él, pero es de un padre. Se le atribuye a Bertolt Brecht. Porque él en todo caso lo popularizó. ¿no? De que primero no vinieron por, ¿no? Claro, por los sacerdotes y no los sacerdotes.
pues vinieron por lo no. Judío, yo no era judío, yo no protesté. No protesté. Cuando lleguen por nosotros, no va a haber quien proteste ni luche por nosotros. Vamos a estar solos. Y solo unidos vamos a poder enfrentarnos y vivir bien. Bueno, ese es mi comentario final. Claro. Tu comentario. Bueno, sí, como mencionas bien, Ronald, esperemos que la situación de Venezuela mejore en estos días. Bueno, en estos días también y en semanas. Se verá más claramente qué es lo que ha sucedido, a qué negociaciones se ha llegado, a qué grado pudo haber habido un trabajo interno o desde adentro se ha maquinado toda la caída de Maduro y su captura, y veremos cómo se desarrolla, ¿no? Qué acciones tomará el gobierno de ahora de la presidenta interina Delcy Rodríguez, y esperemos que todo culmine en paz, ¿no? O sea, esperamos que la región siga siendo una región de paz y no de guerra, que es lo que prácticamente eso es lo que nos ofrece Estados Unidos, ¿no? Guerra y destrucción. Bueno, esperamos que este espacio les haya servido. Esperamos encontrarnos hasta la próxima semana en este mismo medio o en diferentes plataformas donde seguiremos creciendo poco a poco con su apoyo y su suscripción. Muchas gracias y que tengan buenas noches. Hasta pronto. Su amigo Espíritu. Ronald Aguirre. Sin filtro. Sin filtro y sin floro. Sin floro, perdón. Gracias.